¿Cómo podemos aliviar la picazón? ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Qué es el prurito? ¿Cuáles son los signos o síntomas de alarma o peligrosos que hacen que sea importante consultar? Aquí voy a responder las preguntas más frecuentes porque es un problema muy habitual. El prurito es una sensación en la piel que causa una necesidad de rascarnos. En términos comunes es lo que llamamos picazón, picor o comezón. Esta sensación de picazón puede estar localizada en cualquier parte del cuerpo, puede ser en el pecho, en el abdomen, en la espalda, brazos, piernas, en el cuero cabelludo, o puede ser una sensación de picazón generalizada, es decir, en todo el cuerpo o en casi todo el cuerpo. Muchas veces podemos encontrar lesiones en la piel que corresponden a enfermedades enfermedades cutáneas, que son la causa de este picazón. Pero otras veces no vemos ningún tipo de lesión, la piel está limpia, o como mucho vemos algunos rasguños que corresponden a lesiones por haberse rascado o frotado con energía. Normalmente la causa no será algo grave que comprometa la vida de la persona, pero sí puede provocarle alteraciones psicológicas y sociales importantes, situaciones de ansiedad, problemas de interacción por esta necesidad constante de rascarse, y puede incluso interferir con el sueño, de forma que si duerme menos no solo tendrá más ansiedad, sino también tendrá una sensación de cansancio que provocará más problemas en la vida diaria. Y a veces las lesiones de rascado, que puede ser la única lesión que podamos observar, si las uñas no están limpias o estas lesiones son intensas por un rascado muy intenso, pueden llegar a sobreinfectarse por bacterias y esto dar lugar a problemas adicionales. Es decir, que aunque la causa no sea necesariamente algo grave, es importante aliviar y abordar este problema. ¿Cuáles son las posibles causas de la picazón? El prurito, en primer lugar, puede ser debido a una enfermedad cutánea. Será un problema cutáneo que veremos a simple vista y es lo primero que hay que valorar. En segundo lugar, puede ser debido a una medicación. Hay que valorar qué medicaciones o fármacos está tomando la persona, que no sea que un efecto secundario o adverso que tenga sea un prurito o picazón o comezón generalizado. En tercer lugar están las enfermedades sistémicas, que son enfermedades internas que afectan a diferentes partes del organismo, pero que pueden afectar también a la piel y dar lugar a prurito. Pueden ser, por ejemplo, problemas en el riñón, problemas en el hígado, problemas endocrinos, es decir, de todo el equilibrio hormonal, problemas de alteraciones en vitaminas o minerales, problemas neurológicos, puede ser por un cáncer y también podría ser por problemas psiquiátricos o psicológicos. En cuarto lugar tenemos el prurito idiopático, que significa que no sabemos la causa a pesar de los estudios. Entonces se le pone esta etiqueta. Todo esto de saber la causa es importante porque esto permitirá poner un tratamiento más específico aparte de los tratamientos o remedios generales que se puedan aplicar para calmar o aliviar el picor o el picazón. ¿Cuáles son los síntomas o signos peligrosos o de alarma que implican que podríamos tener una enfermedad grave o importante y que deberíamos consultar necesariamente? En parte es sentido común y está relacionado con las enfermedades sistémicas que hemos comentado, que algunas de ellas pueden ser graves. Es decir, si empiezas con un prurito, una comezón por todo el cuerpo y además con fiebre o con pérdida de peso o con sudoración, por ejemplo sudoración nocturna, pues esto podría estar relacionado con algún tipo de infección que sea grave o con algún tipo de cáncer. También si tienes dolor abdominal con ictericia, es decir, con pigmentación amarilla en los ojos o que empieza a ponerse toda la piel de color amarillo, puede ser un problema hepático y esto hay que consultarlo. Si tienes un problema al orinar, que no orinas nada y va asociado a prurito, pues podría estar relacionado con que tengas un problema renal previo que se esté precipitando, que te esté dando problemas, que seguramente ya lo sabrás. Pero bueno, también puede ser que empieces con sed excesiva, beber mucho, con pérdida de peso, porque sea una diabetes que está empezando y esto podría desencadenar pues un coma cetoacidótico o algún problema de estos graves como consecuencia de una diabetes descontrolada y que haya debutado de esta manera y que uno de los síntomas podría ser el prurito. Puede ser que tengas una debilidad en una extremidad con un entumecimiento, puede ser que tengas visión borrosa y eso puede estar relacionado con algún problema neurológico. Y por supuesto, si empiezas con un prurito muy intenso, muy brusco, con una erupción cutánea, aunque no sea por una enfermedad grave, esto habrá que consultarlo. O si es un prurito generalizado
o localizado, pero que aplicas unas soluciones caseras, remedios habituales, pero al cabo de un tiempo, pasa una semana o 2 semanas y no se calma, pues lo razonable sería consultarlo. En fin, que esto puede haber situaciones graves, pero también situaciones más leves, pero que es necesario consultar si se prolongan en el tiempo e interfieren mucho en la vida cotidiana de la persona. ¿Qué medidas podemos utilizar para aliviar o quitar esta picazón? Pues hay algunas medidas generales que se recomiendan para el picor o comezón generalizado, aparte de los tratamientos específicos que después se puedan utilizar. Estas medidas también tienen sentido a veces en los pruritos que son más localizados. Por ejemplo, se recomienda utilizar ropa de algodón que no esté muy apretada y evitar la lana o ropas que sean ásperas o que veas que te dan algún tipo de reacción o te causan prurito o picazón. Esto tiene también sentido aplicarlo en situaciones de eczemas de contacto, es decir, si tú contactas con una sustancia que te da una reacción cutánea, enrojecimiento con mucho prurito, es posible que estés reaccionando a esta sustancia y lo lógico es evitarla. A veces es fácil, por ejemplo, una alergia al níquel, pues evitar la bisutería, otras veces el tema es más complicado, porque puede ser un problema profesional. O sea, si tienes alergia al cromo y eres albañil, pues tenemos aquí un problema. O si hay alergia a algún tinte, en el caso que sea un cliente, se le cambia el tinte para teñirle el pelo, la barba o lo que sea. Pero en el caso de que sea el profesional, aquí ya puede tener un poco más problemas. Y si es alergia a la harina y eres pastelero o eres panadero, también puedes tener problemas. O sea que es una cuestión que a veces puede ser complicada. Pero si se puede, en primer lugar, es eliminar este producto o esta sustancia o esta ropa que te está dando esta reacción de picazón, sea generalizada o localizada. Después, lo que más se recomienda es la hidratación de la piel, con productos que son hidratantes, humectantes, que se aplican en la superficie cutánea, que pueden ser en forma de cremas, lociones o ungüentos, dependerá un poco del tipo de piel que tengas. Se recomiendan a diario, mejor si es después de la ducha, porque suelen tener más efectividad, y si tienes más prurito nocturno, pues antes de ir a dormir sería lo recomendable. También que no tengan perfumes o que sean hipoalergénicos para evitar que no pudieran dar algún problema secundario debido a su composición, como hemos comentado antes. Y por supuesto, la hidratación también tiene que ser desde dentro, a base de ir bebiendo agua de forma adecuada, que esto ya lo hemos comentado alguna otra vez, y también el eliminar hábitos tóxicos como por ejemplo el tabaco, que puede afectar también a la piel, las bebidas alcohólicas, y en la cuestión del café pues habría que moderarse. También puedes aplicar productos refrescantes sobre la piel, como la loción de calamina u otros, pero en realidad puedes utilizar los mismos productos hidratantes o humectantes que hemos comentado antes, guardándolos en el frigorífico, de forma que cuando los sacas y los aplicas estarán más frescos, y esto hará este mismo efecto y ayudará a que disminuya o que se calme la inflamación. A veces también se utilizan con este fin toallas o compresas mojadas con agua fría para envolver la zona que está produciendo esta picazón y así ayudar a aliviar esta sensación desagradable. Las duchas y los baños se recomienda que sean con agua templada, porque el agua caliente puede empeorar la picazón, y que no duren más de 10 minutos, porque estar demasiado tiempo en el baño o en la ducha, o el repetir varias veces al día el baño o la ducha, pueden empeorar la picazón. A veces también lo que se recomiendan son los baños con avena, que en algunas circunstancias pueden ayudar a mejorar. También se recomienda que estés en un ambiente fresco siempre que puedas y si es posible. Para esto se pueden utilizar sistemas de refrigeración y cuidar la ropa que se lleva para evitar sudar excesivamente. También que la humedad no sea ni excesiva ni tampoco demasiado baja, que esté en una situación neutral, y también cuando te duchas, como he comentado antes, o te bañas, que sea con un agua que esté templada, que no sea un agua caliente. ¿Cuál es el tratamiento médico del prurito? Pues en primer lugar, el médico valorará la causa. Es posible que te paute las medidas generales que hemos comentado antes, pero es posible que según el tiempo que lleves de evolución o los síntomas que tengas asociados, te pida algún tipo de analítica o te haga algún tipo de prueba para ver que no haya alguna causa sistémica que pueda estar causando este picor o esta sensación desagradable. En cuanto al picor propiamente dicho, los tratamientos que se suelen utilizar son tratamientos por vía oral, en forma de pastillas,
que son los antihistamínicos. La hidroxicina y la difenidramina son los tratamientos clásicos que tienen el problema que, aunque van muy bien, pueden dar somnolencia, y en caso de ancianos se puede caer, romper la cadera y entonces ya la hemos liado. Entonces hay que ir con mucho cuidado con esto. Por eso a veces se tiene tendencia a utilizar otro tipo de antihistamínicos, que es raro que causen somnolencia o que no la causan en ancianos, como por ejemplo la fexofenadina, la cetiricina, la loratadina o la evastina, que suelen ir bastante bien. Entonces aquí se irá jugando con las dosis, a veces se puede ir aumentando bastante la dosis para ver el efecto y valorar si va calmando el prurito. Otra cuestión que se puede utilizar son las cremas de corticoides, sobre todo si se ven lesiones inflamatorias locales en la superficie de la piel, que son la betametasona y la hidrocortisona. Son unos corticoides, uno es de potencia media, otro de potencia más baja, y que pueden ser útiles, pero no se suelen aplicar durante más de una semana, 10 días, y a veces cuando ha mejorado el paciente se utiliza días alternos. ¿Por qué? Pues para evitar que se atrofie la piel y pueda dar lugar a problemas secundarios. Los corticoides por vía oral, incluso en forma de inyectable, se utilizan normalmente durante un tiempo limitado en los brotes normalmente de urticaria, que son unas reacciones que suelen ser de tipo alérgico, que constan de abones, que son como ronchas que pueden aparecer por el cuerpo, a veces se unen entre ellas y forman una especie de mapa, a veces también van asociadas a angioedema, que es una hinchazón en labios y en párpados, y que para tratar esto en la forma aguda pues va bien el utilizar estos corticoides, pero por vía oral. Después, cuando ya cede, se retiran. En casos de pacientes con una urticaria crónica que no responden a los anteriores tratamientos, se les suele pautar por parte del dermatólogo el omalizumab, que es uno de los llamados anticuerpos monoclonales y que suele ir bastante bien. Hay más tratamientos que se utilizarán según las situaciones concretas, por ejemplo las cremas con anestésicos tópicos, es decir, cremas que llevan algún anestésico como la lidocaína o la capsaicina, que en algunas situaciones particulares, de forma localizada y durante un tiempo, pueden ser útiles en pruritos que tienen también un componente de dolor. También se ha utilizado la fototerapia con rayos ultravioleta y fármacos también como la gabapentina, la naltrexona, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, los antagonistas de la recaptación de la serotonina como la fluoxetina o la sertralina. En fin, variedad de medicamentos según la situación, las circunstancias del paciente y lo que se prolonga en el tiempo este prurito, y después tratamientos más específicos si hay alguna causa que es sistémica, por ejemplo en el caso del hígado y la vesícula biliar, cuando hay una colestasis, es decir, cuando hay un prurito que se asocia con ictericia porque hay algún tipo de obstrucción, se acumula bilirrubina, pues se utiliza por ejemplo la colestiramina. O sea que esto habría que estudiar las causas para poner ya los tratamientos adecuados. ¿Qué enfermedades de la piel pueden dar lugar a picazón? Pues la más frecuente es la piel seca, lo que llaman cherosis, que suele darse con la edad, pero puede haber otras enfermedades que puedan ocasionar esto, tanto enfermedades sistémicas como otras enfermedades de la piel. Esto se debe a que esta piel va perdiendo agua y aceite, estará cada vez más seca y esto causa la picazón, este prurito. Después ya hemos comentado los eczemas de contacto, por entrar en contacto con algún tipo de sustancia que dé lugar a una reacción alérgica, las dermatitis atópicas, lo que hemos comentado de las urticarias, las picaduras de insectos, por supuesto, dan lugar a picor, ya sea un mosquito o, por supuesto, si es una avispa, una abeja u otro tipo de insectos que además dará un componente de dolor. Después la psoriasis también puede dar lugar a picor, la varicela y otro tipo y enfermedades similares, y también la sarna, por supuesto. Si alguien acude a una consulta con prurito y cuando le preguntas te dice que hay familiares suyos que viven en la misma casa que también tienen prurito, aquí hay que ir con cuidado porque puede ser una sarna o un problema infeccioso similar. ¿Qué causa renal puede dar lugar a picazón? Pues la enfermedad renal crónica, es decir, cuando el riñón es insuficiente hasta tal punto que le hace falta al paciente ser sometido a hemodiálisis, pues uno de los síntomas más frecuentes que suelen tener es el prurito, que puede ser generalizado, a veces más localizado, y que no se sabe exactamente la causa. Lo que sí que suelen presentar una piel bastante seca. ¿Qué problema hepático causa picazón?
Pues la colestasis. Colestasis significa una falta de flujo de bilis total o parcial desde el hígado hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, por un problema de obstrucción o cualquier otro problema que puede estar en las vías biliares, en la vesícula biliar, puede estar en el hígado, de forma que se acumulará bilirrubina en la sangre y esto hace que empiece a aparecer la ictericia, que es una pigmentación amarilla en los ojos y después en la piel, y un síntoma es el prurito. Por eso antes hemos comentado que un tratamiento que se da es la colestiramina. ¿Qué problemas endocrinos u hormonales pueden dar lugar a prurito, a comezón en la piel? Pues aquí puede haber varias enfermedades, pero no suele ser la forma de presentación típica e inicial. Tenemos, por ejemplo, los problemas de tiroides, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. Si el tiroides funciona más lento, si hay un hipotiroidismo, es típica la piel seca y esto puede dar lugar a la picazón. En cambio, si tienes hipertiroidismo, esto es más típico que de piel caliente y esto también puede dar lugar a una sensación de picazón. O sea que en las dos situaciones podría darse esta sensación de prurito. También en la diabetes puede haber sensación de prurito generalizado, pero tampoco suele ser la forma de presentación típica. Hay otros síntomas que hemos comentado en otros vídeos. Y también puede haber otras enfermedades, el síndrome carcinoide, problemas de las paratiroides u otros que también pueden asociarse de forma secundaria a esta sensación de comezón. ¿Qué causas neurológicas pueden dar lugar a picazón? Pues la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica en la que se afecta la mielina, que es lo que recubre los nervios, y afecta a diferentes partes del sistema nervioso, pues puede dar lugar a prurito o a picazón, pero sería un síntoma adicional, ¿no? Aparte de otros síntomas neurológicos que puede presentar. También problemas vasculares cerebrales, problemas por tumores, pueden dar lugar a picazón, pero será un síntoma acompañante. También el caso del herpes zóster, que lo expliqué en otro vídeo, cuando ha curado puede quedar una neuralgia posherpética y esta neuralgia será un dolor, pero a veces queda una sensación de picazón o de prurito, ¿no? en la zona. Entonces esta también sería una causa neurológica. Y todo lo que sean problemas de pinzamientos de nervios, a veces por hernias discales o por otro tipo de tumores, por presión por algún tipo de tumor o compresión por otro tipo de cuestión, podría dar lugar a sensaciones de parestesias, de entumecimiento, pero a veces también una sensación como de picor, ¿no? De prurito. ¿Qué tipo de cáncer puede dar lugar a prurito? No es frecuente la asociación, pero sí que hay dos tumores o dos tipos de cáncer que hay que tener en cuenta. Por una parte está el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer de ganglios linfáticos que puede empezar con este síntoma, con un prurito generalizado, incluso tiempo antes de que dé la cara el cáncer. Y también en la policitemia vera, que también es un cáncer poco frecuente que afecta a los glóbulos rojos, de manera que se producen en mayor cantidad de lo normal y que puede empezar también con un prurito. Muchas veces está asociado a las duchas con agua o también a la exposición al frío. O sea que estos dos casos habría que tenerlos por si acaso en mente si la persona cumple criterios para pensar en ellos. Después hay otros tipos de cáncer, como por ejemplo el mieloma múltiple, o también habría que tener en cuenta algún tipo de cáncer que afecte a la vesícula biliar o que afecte a las vías biliares o al hígado y que de alguna forma cause una colestasis por una falta de flujo de la bilis hacia el intestino, que es lo que hemos comentado antes de las causas hepáticas, y de forma indirecta puede dar lugar a la ictericia, es decir, la pigmentación amarilla de los ojos o de la piel, y también a la sensación esta de prurito, de picazón por todo el cuerpo. O sea que estas serían las situaciones que habría que tener en cuenta. ¿Qué minerales o vitaminas pueden causar picazón? Pues aquí tenemos el hierro, que es su déficit, es decir, cuando tenemos el hierro bajo, un síntoma puede ser la picazón o el prurito. Y esto puede ser sin ni siquiera tener anemia por falta de hierro. Es decir, antes de que llegue a haber anemia, puede ser que empiece a tener una sensación de prurito en algunas ocasiones. Y en cuanto a vitaminas, la hipervitaminosis A, es decir, un exceso de vitamina A, que es una vitamina liposoluble, pues esto puede dar síntomas, entre ellos el prurito. ¿Qué causas psicológicas o psiquiátricas pueden dar lugar a picazón? En primer lugar, el trastorno obsesivo-compulsivo, porque estas conductas repetitivas de lavado de manos o de rascado darán lugar a lesiones en la piel y esto puede dar lugar a picazón, entre otros
tipos de síntomas. También la ansiedad y la depresión podrían ir acompañadas de este tipo de síntomas de picazón o de prurito, pero hay que ir con cuidado porque esto normalmente será un diagnóstico de exclusión, es decir, después de haber excluido a través de pruebas todas las demás causas, se llega a la conclusión de que puede haber una causa psicológica y también teniendo en cuenta otro tipo de síntomas del paciente. Pero hay que ser prudente porque puede ser que la persona tenga ansiedad o tenga depresión como consecuencia del prurito y que no sea la causa del prurito. Y esto además puede ser un círculo vicioso que haga que empeore toda la situación. Tras ver todas estas causas, pues puedes entender que a veces el tratamiento o el alivio del prurito puede ser muy fácil porque la causa es muy evidente, pero otras veces es más complicado y hace falta una investigación para llegar a la causa real y poner el tratamiento adecuado. Muchas gracias, cuídate, un abrazo y hasta el próximo vídeo.